Tenemos el siguiente ejercicio de dinámica circular, donde nos piden encontrar la fuerza con la que responde la superficie a esta esferita que se está moviendo en movimiento circular, ¿no? En este en esta semicircunferencia. Ahora, lo que vamos a hacer es primero dibujar las fuerzas que tiene el cuerpo, naturalmente el peso, y la superficie la va a responder perpendicularmente hacia el otro sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos superficies, las cuales van a... Ahí tenemos las dos fuerzas, las cuales van a representar nuestro ejercicio. Entonces vamos a identificarlas. Este es el peso y esta es la normal, ¿no? Muy bien, ahí está, ahí tenemos los dos cuerpos, las dos fuerzas. Ahora, lo que tenemos que hacer es descomponer el peso, porque se supone que como es un ejercicio de dinámica circular, nosotros tenemos que jugar con un eje centrípeto y un eje tangencial. En nuestro caso, el peso va a poderse descomponer en dos, ¿no? Entonces vamos a descomponerlo acá en una fuerza centrípeta que va a estar dirigida justamente con el centro, y la normal, que es la fuerza centrípeta principal en nuestro caso, la que va a permitir que existe movimiento circular. Y vamos a graficar otra más que va a ir con el eje tangencial o la velocidad tangencial que va a existir de salida del cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos fuerzas perpendiculares, como en X y en Y tenemos en el eje centrípeto y en el eje tangencial, ¿no? Ahora, dependiendo del ángulo que nosotros tenemos, según la gráfica, está puesta con el eje vertical. Ahí no tenemos. El mismo, el mismo ángulo lo vamos a tener con la misma línea trazada y el eje vertical también, o sea que va a estar acá, ¿no? Ahí mismo. Entonces nosotros vamos a jugar con el ángulo acá adentro, que va a ser el ángulo alfa, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ángulo alfa dentro de ese espacio, ¿no? Ahora descomponemos su componente tangencial, que va a ser peso por seno del ángulo. Ahí estamos. Y en el otro vamos a tener el peso por coseno, ¿no? Acá vamos a tener como es adyacente el peso por coseno del ángulo. Muy bien, ya hemos descompuesto. Ambos vectores ya tienen sus fórmulas para encontrar la magnitud. Y ya podemos hacer el análisis correspondiente de las ecuaciones, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la segunda ley de Newton. Entonces acá, la segunda ley de Newton en análisis circular, en dinámica circular, es fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, ¿no? Muy bien, entonces depende de el valor de nuestra fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta se conoce mejor como sumatoria de fuerzas sumatoria de fuerzas hacia el centro, fuerzas al centro, menos sumatoria de fuerzas hacia afuera. Entonces es una resta que vamos a realizar de las fuerzas que están hacia afuera y las fuerzas que están hacia adentro, ¿no? Ahí estamos. Ahora, este de acá, nosotros lo vamos a reemplazar. ¿Quién son las fuerzas que están hacia el centro? Hacia el centro la única fuerza es la normal, ¿no? Entonces la normal vamos a reemplazar ahí. Menos, ¿quién es la fuerza que está hacia afuera? Es el peso cos. Fíjense, en la misma línea del centro, pero en sentido contrario a la normal. Entonces peso por coseno de alfa. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ya tenemos nuestra ecuación con la cual vamos a jugar. En nuestro caso el ejercicio nos dice que se mueve con una aceleración centrípeta de 3. Entonces no hay que reemplazar, porque generalmente la aceleración centrípeta se calcula mediante dos fórmulas, ya sea reemplazando acá la velocidad al cuadrado sobre el radio,
como también podemos utilizar la ecuación dependiendo del dato que nos dé, como la velocidad angular, al cuadrado por radio, ¿no? Por radio. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces son las dos ecuaciones que podemos utilizar para encontrar la aceleración centrípeta, pero en nuestro caso nos da. Entonces lo único que tendríamos que hacer es despejar la normal, y despejando la normal nuestra ecuación quedaría con este término de P por coseno de alfa al otro lado con positivo, ¿no? Entonces acá podemos traerlo con positivo a sumar a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces simplemente tendríamos que reemplazar los datos y tenemos el resultado, ¿no? Que es algo muy sencillo. La ecuación es lo principal, a lo que tenemos que llegar para poder encontrar el valor principal de lo que nos están pidiendo.